Como introducción, los Mekubalim, los maestros de la Kabbalah, utilizan ejemplos del mundo que nosotros conocemos y vivimos, ejemplos materiales y concretos, para hablar y para expresar ideas que son totalmente abstractas y que no son, lo subrayo, no son tal y cual son habladas aquí abajo. Pero nosotros somos seres humanos y necesitamos lidiar con los conceptos en términos que nosotros podemos entender. Entonces, una vez más, los Mekubalim encontraron ejemplos en nuestra vida concreta y particular a través de los cuales podemos entender, por lo menos en forma general, un concepto que no es igual que el ejemplo, pero es una forma de entender un concepto abstracto. Al respecto de la energía divina, hay dos palabras clásicas, dos ejemplos que explican la forma en que Dios da esa energía divina hacia el mundo. Uno es Oir, el otro es Shefa. Oir significa luz, Shefa significa flujo. Hay montones de diferencias entre luz y flujo. Algunas de ellas, la luz depende de estar unida a la luminaria para existir. Cuando se pone una interrupción entre la luz y la luminaria, pues entonces no hay más luz. Por el otro lado, flujo, Shefa, no depende de la fuente de donde salió ese flujo, sino que una vez que el flujo salió y se separó de su fuente, pues el flujo existe, incluso independientemente de la fuente. Ahora bien, los Mekubalim utilizan la palabra Oir, luz, para ejemplificar, y lo subrayo, ejemplificar la energía divina como Dios da energía a este mundo. No quiere decir que Dios es una lamparita que emite luz. Dios libre y guarde pensar en eso. Dios libre y guarde pensar que Dios da luz. No existe la luz. Lo que existe es el ejemplo, Oir, luz, para entender un concepto totalmente abstracto y totalmente irracional y que trasciende totalmente las barreras de nuestra forma de entender las cosas, de nuestra capacidad de seres humanos. Dicho esto, Oir, luz, Dios produce, de vuelta, es un ejemplo, Oir Ein Sof, una luz infinita. ¿Por qué los Mekubalim utilizan luz y no Shefa, Oir y no Shefa, luz y no flujo? Porque la luz depende de estar Dabuk Bamoir, está unida y apegada a la luminaria. Dios, por así decir, en el ejemplo es la luminaria. El Oir Ein Sof, la luz infinita, si Dios es Ein Sof, es infinito, pues su luz que Él emite es infinita también. Oir Ein Sof. No tiene una expresión determinada esa energía, esa luz, una forma determinada, es Ein Sof, es infinita, tal y cual Dios es Ein Sof. Ahora bien, dicho esto, Dios mide en un momento determinado, paréntesis, el tiempo también es una creación. Entonces no podemos decir cuándo eligió Dios crear el mundo. No existe un cuándo. Dios no está limitado al tiempo. Nosotros estamos limitados al tiempo. Dicho esto, cerramos paréntesis. Dios decide medir en esta luz que es infinita, el Oir Ein Sof, un universo. Medir significa pensar en cómo sería el universo. Como en una persona, en el ejemplo de una persona, en donde cada uno de nosotros tenemos múltiples facetas. Podríamos incluso decir, no es 100% correcto, pero infinitas facetas. Y nosotros cuando entramos en un lugar determinado, una reunión, por ejemplo, con una determinada cantidad de gente, de una forma determinada, etc., elegimos expresarnos con una de todas esas facetas que nosotros tenemos. Dios, en su Oir Ein Sof, en su luz infinita, que depende de estar unida a su fuente, el universo entero está unido a Dios en forma constante, decide en un momento crear el universo. Antes, por así decir, y subrayo, por así decir, porque no hay tiempo, todavía Dios no creó el tiempo, antes de decidir, en el Oir Ein Sof, en la luz infinita, hay infinitas sfiros. ¿Qué es una sfira? Es una expresión determinada de Dios. Antes de que Dios decida limitar, por así decir, el Oir Ein Sof y expresarse de una manera determinada, Dios podría haber creado infinitas sefirot, infinitas expresiones divinas de Él mismo. Pero Él decidió crear 10, específicas 10 sefirot, o sea, 10 expresiones divinas que muestran una faceta determinada de Dios, en la energía misma divina de Dios. O sea, en el Oir Ein Sof, la luz infinita,
hay una capacidad para infinitas sefirot, infinitas expresiones divinas, porque Dios es infinito. Pero Dios decide crear 10 sefirot, expresarse en 10 maneras diferentes, a través de las cuales, a través de esas 10 maneras diferentes, Dios dirige su mundo. En forma bondadosa, en forma severa, y así sucesivamente. Hoy no vamos a entrar en los detalles de las 10 sefirot. Pero Dios decide expresarse en 10 maneras diferentes. Como si nosotros, en el ejemplo, decidiésemos ser, en este momento soy padre, en este momento soy hijo de mis padres, en este momento soy amigo, en este momento soy cónyuge, en este momento soy maestro, en este momento soy rabino, en este momento soy así, etcétera, etcétera. Facetas en las cuales uno decide mostrar una determinada expresión de lo que uno mismo es. Esto es una sfira. Ahora, ¿por qué la palabra sfira? Por eso yo empecé hablando de luz. Hoy, la palabra sfira hay dos explicaciones por qué se llama así. Una viene de Eben Sapir, una piedra brillante, una piedra preciosa cuyo asunto es brillar. Una sfira es un brillo divino. Es una expresión divina en forma de luz. Otra expresión, otra explicación de la palabra sfira es la palabra sefer. Hashomayim, dice el Salmo, Hashomayim mesaprin kvoid keil. Los cielos cuentan, relatan la gloria de Dios. Este concepto de sfira relata, cuenta, expresa una de las infinitas expresiones divinas. Este es el concepto de una sfira. Ahora bien, el pensamiento jasídico se pregunta por qué Dios decidió crear el mundo de esta manera, con sfiros, que si lo fuésemos a traducir, entre paréntesis, por lo menos en castellano, una traducción correcta sería una vestimenta divina, una herramienta divina a través de la cual Él se expresa, pero como es muy largo, diríamos una vestimenta. Incluso en el Zohar se llaman tikkunim, vestimentas, o levushim, vestimentas también. Tikkunim es un nivel superior, levushim es un nivel inferior, sea como fuere. Cerramos paréntesis para entender la traducción de la palabra sfira, que sería como vestimenta. Cerrando el paréntesis, ¿por qué Dios creó el mundo de esta manera? Por supuesto, Dios hace lo que quiere y porque quiso. Pero nosotros aquí abajo tratamos de entender las cosas, y una de las explicaciones es la siguiente. Dicen nuestros sabios en la Mishnah, Dios creó el mundo con 10 frases, que se refieren a las 10 frases que aparecen en el relato de la creación, al comienzo de la creación. Dijo Dios que sea esto, dijo Dios que sea aquello, etc. Pero en la práctica se refieren a las 10 sefirot, visto desde una perspectiva mucho más mística y profunda. Las 10 sefirot. ¿Por qué Dios creó el mundo con 10 sefirot? Porque en la práctica, cada asunto del universo, todos, sin excepción, son una expresión de alguna de estas 10 sefirot. Para dar un ejemplo nada más de lo que estoy hablando. El concepto de Gesed, bondad divina. La bondad se puede expresar en diferentes maneras. Y una de las maneras en que se expresa la bondad es dulzura. En hebreo es mesikus, dulzura, masaik, dulce. La dulzura que uno encuentra en una manzana es una dulzura material y física. En la práctica proviene en su raíz espiritual de Gesed, de la bondad divina, de la sfira de Gesed, de la bondad divina. Esa misma dulzura uno puede encontrarla en una voz dulce, un cántico dulce. Esa misma dulzura uno puede encontrarla en una expresión emocional. Una persona llevándole una flor a otra persona, un marido llevándole una flor a una esposa, por ejemplo. Es un gesto dulce, es una actitud dulce. La misma dulzura uno puede encontrarlo en una idea, un concepto dulce, en donde uno ve la belleza de ese concepto y dice, qué idea tan dulce, tan bonita. Las ideas no son dulces, las emociones no son dulces, la manzana no puede decir que es dulce. Este es el concepto de cómo Gesed, la bondad divina, se expresa en el universo en forma, por ejemplo, de dulzura. Y esto lo que quiere decir, en otras palabras, es que Dios creó el mundo con 10 frases, Dios creó el mundo con 10 sfiros, porque el universo entero es Elokus, es divinidad. Incluso en una manzana, incluso en cualquier asunto del universo, uno puede encontrar, uno puede buscar y encontrar la presencia de Dios, una expresión divina. Quiere decir que el mundo entero es divino. Quiere decir que solamente es cuestión de abrir los ojos, de tener suficientes herramientas intelectuales y pensar y meditar, etc., en que en la práctica todo lo que tenemos a nuestro alrededor, nosotros mismos, somos parte de Hashem, somos parte de Dios, y tenemos una expresión, y expresamos, por así decir,
valga la redundancia de la palabra, una expresión divina. Expresamos a Hashem, el mundo entero expresa a Hashem. Por eso también dice, los cielos también cuentan y expresan la gloria de Dios. Si uno ve en el cielo, como dice el profeta, eleven sus ojos hacia el cielo y observen quién creó todo esto. Cuando nosotros meditamos en el universo que Dios creó, podemos llegar a entender la grandeza de Dios. Y una vez que entendimos la grandeza de Dios, podemos entender la humildad de Dios que se expresa en forma de grandeza. Pues esto es una sfira, Gesed, bondad divina. Y esto es lo que significa: Dios libre y guarde de materializar los asuntos y de pensar que hay esferas dando vueltas por el cielo, en algún lugar, incluso espirituales. No hay esferas, no hay círculos, no hay bolas, no hay nada de esto. Es algo totalmente abstracto. Y el concepto, de vuelta, simplemente para resumir, de una esfera es una expresión de Hashem. Y lo que nos enseña a nosotros como seres humanos aquí abajo es que Dios creó el mundo de esta manera, específicamente hablando, porque podría haberlo creado de otra manera, para que nosotros podamos encontrar la presencia de Hashem incluso en la dulzura de una manzana.